Ahora sí, lo saludamos a Jorge Chemes, titular de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. Jorge, buenos días, mucho gusto, gracias por atendernos bien temprano como siempre. Florencia Gonzalo, de Canal 6 Entre Ríos TV, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por el contacto. Bueno, Jorge, cuéntenos. En primer lugar, le vamos a preguntar por lo último, esta lluvia. Hablábamos recién en la apertura del programa. ¿Ayudó algo? No sé si usted anduvo aquí por la provincia. En algunos lugares llovió, no sé, 4 milímetros, en otros 70. ¿Da una esperanza o tiene sabor a poco esto? No, yo les diría que daría la sensación que es el comienzo de un retiro que se va a ir produciendo lentamente de la niña, ¿no? Ayuda, por supuesto que ayuda, siempre es mejor que no tener nada. Por supuesto que en la medida de lo que se necesita es poco todavía, pero bueno, vamos de esta manera vamos calmando los nervios y empezando a humedecer un poco la tierra, que es lo que hace falta, y que según los pronósticos para el mes de febrero se irían incrementando estas lluvias y iría mejorando la situación tan crítica que estamos viviendo. Por supuesto, esperemos que así sea, Jorge. Bueno, ahora sí pasamos a esta reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, también con el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, la mesa de enlace, por supuesto. ¿Qué fue lo que se habló, lo que se propuso y, bueno, cuál fue la respuesta del gobierno en ese encuentro? Concretamente lo que nosotros le llevamos es la necesidad de lo que necesita el campo en estos momentos ante este problema climático. La realidad es que lo que se pidió en primer lugar es la condonación de impuestos en los lugares donde se ha declarado, yo diría, la emergencia, el desastre, ¿no? Por supuesto, también hemos pedido el corrimiento de todos los vencimientos, sobre todo anticipo de las ganancias que se va a producir en estos días, porque la verdad que es algo inconcebible pensar en pagar anticipos de ganancias en un momento donde estamos justamente reclamando por las pérdidas que vamos a tener. También junto con esto solicitamos ayuda financiera, porque en el momento que llueva, perdón, va a haber que empezar a trabajar nuevamente, y esto va a requerir de recursos, de capital de trabajo que el productor no tiene, porque no ha habido rendimientos como para que tengan ningún tipo de nivel de rentabilidad. Por supuesto, dentro de esto hemos solicitado que no se le cambie de categoría al productor en estas situaciones, porque lo que lamentablemente vemos en los bancos es que en situaciones como la que estamos viviendo, los bancos cambian de categoría al productor y en este caso pasa a dejar de ser un sujeto de crédito. Claro. Entonces a veces las soluciones que se quieren otorgar desde los bancos terminan siendo un salvavidas de plomo, ¿no? También se le pidió dentro de todo este paquete de medidas es que la retención que se realiza del IVA en el caso de los insumos que compramos nosotros para el campo sea retornada al productor, para que de esta manera pueda tener algún flujo de dinero que ayude a todo esto que pedimos. En síntesis, le diría que es una cantidad de medidas que ayudan básicamente a lo que son los vencimientos impositivos, a la atención financiera del productor para poder seguir trabajando. Perfecto. Ahí vemos imágenes justamente mientras hablábamos con usted, Jorge, de lo que fue esta reunión. Parece un encuentro de buen clima. ¿Hay algún plazo donde les dijo el gobierno, bueno, a partir de este día les damos respuestas a ustedes? Porque imagino que por más que haya habido buen clima, ahora se esperan las respuestas, ¿no? Sí, efectivamente, el clima fue bueno, fue de mucho diálogo por parte del gobierno, por supuesto, una comprensión total de lo que se está viviendo. Y de este modo lo que surgió de esta reunión es que a partir de hoy el secretario Bailo va a enviarnos un cronograma de trabajo para esta semana que se va a desarrollar básicamente 3 reuniones, una con Banco Nación, otra con AFIP y una tercera con el resto del equipo del Ministerio. En estas reuniones de esta semana, para el día viernes, tienen que estar concretadas las medidas, concretamente, y la respuesta del gobierno. El compromiso del ministro Massa
fue que quiere hacer los anuncios el 1 de febrero, donde también hay que destacar, porque hay que escuchar todo lo que se dice, hay que destacar cuando el ministro Massa reconoció la importancia del sector agropecuario y lo que significa el campo para el país como generador de recursos, y también reconoció, y en esto quiero hacer énfasis, en que veía de que la mayoría de los pedidos que se estaban haciendo desde el campo no eran difíciles de poder otorgar. Dijo concretamente, tal vez algunas medidas en estos momentos no se podrán concretar inmediatamente, y yo les diría que personalmente pienso que eso se refería básicamente a las retenciones, pero el resto de las medidas se consideró de que al gobierno no le costaría poder llevar adelante, y es una medida que sería fácil de llegar. Así que, en base a las palabras de lo que dijo y a lo que hemos charlado en esa reunión, esperemos que dentro de esta semana se concreten los pedidos y podamos brindarle al campo de alguna manera, nosotros por supuesto como intermediarios, las necesidades como para salir adelante. Sabemos que es un escenario de urgencia. No estamos hablando de que el resto de las medidas de unificación cambiarias, de unas medidas como el alivio impositivo restante, la apertura de exportaciones, todo esto no es que lo dejamos de lado. De ninguna manera se sigue discutiendo y nosotros seguimos reclamando por esta medida. Pero hay que reconocer que hay un escenario de urgencia con estas medidas que estamos hablando, que se tiene que tratar inmediatamente, y una vez superado esto seguiremos discutiendo todo lo demás. Perfecto, Jorge. Bueno, por lo menos hay algo positivo, ¿no? De que se abrió el diálogo, y no solamente el diálogo, sino que en este caso también aparecerían las medidas, ¿no? Porque siempre se decía, bueno, había un momento en que el diálogo era bastante, que no había diálogo prácticamente, luego había diálogo, pero faltaban las soluciones rápidas, que eran las que precisaba el campo. Y parece que ahora las soluciones, por lo menos Massa prometió, ¿no? En 5 días, ya en los próximos días, tomar estas decisiones, lo cual no es algo menor si uno mira un poco hacia atrás, ¿no? Cómo venía por ahí la relación entre el sector productivo y el gobierno nacional. Sí, esperemos que se concrete. Obviamente todo esto estamos hablando en potencial, ¿no es cierto? Claro. Pero si obviamente, si nos dirigimos o nos centramos en las palabras del ministro, esperemos que dentro de esta semana podamos tener las respuestas, porque la situación es gravísima. Realmente yo diría que en muchos sectores es desesperante. Por supuesto. Por último, Jorge, de mi parte al menos, ¿hay alguna estimación sobre las pérdidas aquí en la provincia? ¿Se puede hablar de números? Sabemos que la bolsa de cereales, algunos otros informes privados también han hecho estimaciones, pero imagino que el número final todavía no está, pero uno lo observa a simple vista, ¿no? Uno sale de las ciudades y ve cómo está el campo, y es tremendo la situación, hasta en la ciudad misma, ¿no? La gente que por ahí no tiene posibilidad, uno ve que hasta el pasto de los parques, plazas, está todo como color amarronado, todo seco. Sin duda, ese es el panorama que uno ve exactamente tal cual cuando uno anda por diferentes lugares. Le diría que en materia de pérdidas, no sé a nivel provincial, pero sí a nivel nacional, ya estamos en un monto cercano a una pérdida de 11.000 millones de dólares, contra ingresos aproximados de 22 o 23.000 que teníamos en situaciones normales, con lo cual nos está mostrando de que ya tenemos una pérdida del 50% de los ingresos que provienen del sector agropecuario para los recursos del Estado. Ahora, si este problema climático sigue un tiempo más, porque lamentablemente se agrava día a día en la medida que no llueva, podemos pensar en que podemos llegar a una pérdida de 14 o 15.000 millones de dólares. Claro, y esto sin duda, por supuesto, que va a impactar, y esto el gobierno lo debe saber muy bien, ¿no? El campo, que es fundamental para traer divisas, esto se va a sentir bastante en los próximos meses en la economía en general, y más que nada en un año electoral también, así que es un panorama bastante complicado que nos espera. Jorge, de nuestra parte, muchísimas gracias, como siempre, gracias por estar, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes por brindarnos este espacio. Hasta pronto.
Que tenga una buena jornada. Así pasaba Jorge Chemes, titular de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, dialogando con nosotros, bueno, contándonos algunos detalles de lo que se ha hablado con Sergio Massa, Juan José Bailo, y ahora están a la espera de estas medidas que, según prometió el gobierno, llegarían muy pronto en los próximos días.